Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el poder estar contigo y analizar un tema más de nuestro devocional Tiempo con Dios. Y hoy tenemos un tema maravilloso de la segundo libro de los Reyes. Y estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar al tema de hoy, es un tema interesante y el tema de hoy es viendo con los ojos de la fe. ¿Cómo dice? Perfecto, viendo con los ojos de la fe. Quiero introducir comentándoles esto, que el materialismo es un tema de contenido básicamente ético. Y aunque pueda suscitar cierta controversia entre los creyentes, podemos hacer una pregunta muy interesante. ¿En qué medida el clima materialista de nuestra sociedad actual está influyendo negativamente en la vida de nuestras comunidades cristianas? Buena pregunta, ¿no? Hablar de materialismo desde un enfoque bíblico, absorbido por una sociedad eminentemente hedonista, es entrar en una importante confrontación. Y no una confrontación solamente dialéctica, sino también moral y espiritual, confrontando el mensaje, la propia escritura, la Biblia. Porque la forma evidente de nuestro entorno espiritual actual no es coincidente. Definitivamente hay sus grandes confrontaciones con respecto a lo teórico y lo práctico. Y es más alarmante esta situación en países desarrollados, donde la valoración excesiva de lo material ha calado de una manera profunda. Dios queda relegado a un segundo plano y a veces casi olvidado. Con la teoría del subconsciente, Dios no está ahí, no lo veo, no me interesa. Así de esa magnitud las cosas. Es verdad que existen diversas ópticas sobre el tema y además es un tema que está lleno de matices que muchas veces son difíciles de precisar. Hay distintas maneras de entenderlo, distintas maneras de aplicarlo, que van desde las más descaradas a las más sutiles y suavizadas por el mal, que muchas veces, escuche esto, muchas veces son pasadas por corrientes no bíblicas, se van heredando, se van transmutando para mejorarla y van pasando a las generaciones actuales, y definitivamente todo el clima moral y espiritual está diseñado para pasarlo a las siguientes generaciones dentro de nuestras comunidades cristianas. Y muchas veces esto se presenta tan generoso y cortés. A veces se camufla el materialismo de nuestra sociedad como algo tan normal y necesario que es casi imposible desprenderse por completo de toda su influencia. En ese molde, escuchen bien, no se necesitan promesas, no se necesitan bendiciones del Eterno, porque el mundo te plantea la solución objetiva, algo que se ve. No es necesario que tú lo estés pensando que lo vas a recibir, te está mostrando algo objetivo para desafiar tu corazón. Si tú vas en busca de Dios, escucha esto, no podrás verlo por el detalle, como dijimos, objetivo. Tiene que ser a través de la fe, y la fe se maneja de manera subjetiva. En pocas palabras, este clima de vida dice así: yo solo veo lo que está en mi entorno, y en mi entorno no veo a Dios. Así de ese tamaño. Y en cierta ocasión, escuchen esto, les voy a platicar la historia de una mujer. En cierta ocasión podemos analizar el sufrimiento de una mujer que pasó por un momento crítico. Ella no había decidido sufrir.
Definitivamente a veces hay cosas que llegan que no están planeadas por nosotros mismos, pero alguien influyó. Y en el caso de ella no tenía pensado sufrir esta situación. Y él vivió el momento difícil, crítico. Y pensó que estaba sola. Pensó que Dios no la veía. Que Dios era injusto. Y que ella definitivamente estaba sufriendo por un error de alguien más, no por error suyo. Y entonces, el Señor está pendiente de todo esto. El Señor se reveló a esta mujer. Esta mujer de la que les estoy hablando se llamaba Agar. Ella era una sirvienta egipcia que trabajaba para una mujer estéril llamada Sarai. Sarai decidió tener un hijo para ayudar a Dios en su promesa con Abraham, pero lo estaba haciendo fuera del contexto y de la voluntad de Dios, porque no era así. Dios le había prometido a ella, pero ella ahora le está diciendo a su esposo que tome a la mujer para que pueda ser concebido su hijo. Entonces decide tener un hijo y se lo pide a su esposo. La concubina lo acepta, y así que ahora viene un hijo con Agar. Agar está embarazada. Sarai, luego que ve esta situación que está sucediendo ya en la familia, en el seno de la familia, que su error ya trasciende, maltrata a Agar. Y mientras está embarazada, sigue maltratando a Agar. Escuche esto. Y en definitiva, el error no era de Agar, aunque ella aceptó algo que fue propio o era propio de la cultura, pero en sí Sarai estaba decidiendo mal, porque no era así como Dios iba a hacer las cosas. A tal punto que esta situación hizo que Agar escapara al desierto. Escuche esto, es comprensible el impulso de Agar de huir, y muchas veces es una supuesta opción. El Eterno ve todo este panorama, ve toda esta situación en que ella está viviendo, de lo que Sara está haciendo, lo que Abraham ha hecho, y ve ahora a esta mujer abandonada en el desierto, huyendo, sufriendo por un error que no era suyo. Y escucha esto. El Señor viene y se revela a ella, y se revela: yo soy el viviente que te ve. ¡Wow! Así que descubrimos que en nuestros momentos más críticos alguien nos ve. Escucha, esto es muy interesante. Dios ve nuestro dolor, Él escucha nuestra angustia. Después de que el Señor envió un ángel para animar a Agar, ella expresa estas palabras. A partir de entonces, escucha, Agar utiliza este nombre para referirse al Señor, que ya le había hablado, que ya le había dicho algunas cosas, que ya había comentado con él. Y entonces ella dice esta palabra: tú eres el Dios que me ve. Así se refiere, el viviente que me ve. Y también dijo esta palabra agregada: de verdad he visto aquel que me ve. ¡Wow! Puede leer Génesis 16:13. Maravilloso. Escucha esto: nunca estaremos solos, porque servimos a un Dios que nos ve, que está allí a nuestro lado. Podemos descansar en Él sabiendo que Dios nunca es inconsciente de lo que estamos pasando. El Eterno vio a Agar y le hizo ver su control de todo esto. Él sabía que no era su error de ella, que alguien más la había metido en esa situación. El problema es cuando estamos metidos de forma consciente porque hemos decidido así. Ese es un problema, no tan solamente con tu vida, con tu entorno, sino con el mismo Dios, porque no te va a respaldar. Pero escucha, cuando Él viene a Agar, Dios no promete una solución rápida a todos sus problemas. Así que Él nos ve, y por supuesto también ve el panorama más amplio que tú no puedes estar viendo, que yo puedo estarlo viendo. Lo ve fuera de las limitaciones del tiempo, a donde ni tú ni yo jamás podemos influir. Solo. Wow. Y algo interesante es: ten fe, sé paciente y espera. Deja de querer controlarlo todo. Recuerda
Dios es quien tiene el control. Así que ahora hablemos sobre cómo desarrollar los ojos de la fe para ver a Dios tal como lo vio Agar en su momento crítico. Tú necesitas saber cómo desarrollar esos ojos de tu fe para ver que Dios está a tu lado, que Dios tiene promesas y bendiciones y que ha venido para ayudar. Cuando hemos nacido de nuevo, se da esto. ¿Qué es lo que pasa cuando nacemos de nuevo? Escucha, cuando nacemos de nuevo, Dios abre nuestros ojos espirituales. Y esto permite que tú veas tu trabajo alrededor tuyo y veas las muchas oportunidades que está poniendo frente a ti. Dios también abre tus oídos espirituales para que seas capaz de escuchar lo que las personas en realidad están diciendo. Y en lugar de que solo creas, creo que están diciendo esto, supongo que están diciendo esto, no. Dios abrirá tus oídos espirituales para que seas capaz de escuchar lo que las personas en realidad están diciendo. En lugar de solo creer lo que se supone que están diciendo. Y cuando Jesús llega a nuestras vidas, escuchen esto muy importante, Dios quiere abrir todos los sentidos espirituales para que podamos ver siempre desde su punto de vista, no de lo que nosotros queremos pensar, decir, sino en el punto de vista de Dios. El apóstol Pablo nos dice que con el corazón se cree. Escucha esta palabra muy interesante, quiero que lo lleve a tu corazón. Con el corazón se cree, pero escucha esto, Romanos 10:10. Cuando dice con el corazón se cree, está diciendo en pocas palabras, no es cerrando los ojos, sino abriéndolos de manera espiritual. Y es una forma especial de ver cosas de Dios, las cosas de nuestro entorno, lo que Dios está haciendo a tu favor y a mi favor. Ahora, a esto hay que aplicarle amor. Nos hará ver, si hacemos esto, nos hará ver distintas las cosas. En la Biblia, el corazón es el centro del hombre. Y es allí donde se entrelazan todas sus dimensiones, el cuerpo, el espíritu, la interioridad de la persona, su apertura al mundo, su apertura a los demás, el entendimiento, la voluntad, la afectividad, la factibilidad, de ver la influencia del Eterno a nuestro favor. Eso es muy interesante. Y será dentro de nuestro corazón quien despierta el instinto de la fe espiritual para que puedas dar tu mirada. El corazón es capaz de mantener unido todas estas dimensiones que dijimos, porque en él es donde nos abrimos a la verdad y el amor de Dios. Si dejamos que Dios nos toque y nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser, escucha esto, la fe transforma a toda persona. Precisamente porque la fe se abre al amor. Por eso hay que abrir los ojos de la fe. Escucha esto muy interesante cuando ya estamos en esta dimensión, a la altura de esta dimensión. Con el amor se nos permite comprender nuestro entorno. Por el conocimiento propio que vamos obteniendo a través de la fe, de lo que vamos viendo a través de la fe. Esto crea una fuerza de convicción en nuestras vidas, en nuestros corazones, y también nos da la capacidad para que podamos iluminar nuestros pasos y saber por dónde vamos y si es correcto o no es correcto. La fe se conoce por estar vinculada a las promesas, a las bendiciones de Dios. Así que los ojos de la fe, escucha esto, traen luz, traen comprensión de tu entorno a través de la fe, y es la que nos permite visualizar la respuesta del Eterno. Aún cuando no sea tangible para los demás, esto nos transforma interiormente y nos da la oportunidad de ver tal como Dios lo está viendo. Wow. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente. Nuestro temor ante la inminente derrota y el sucumbir de nuestra vida puede cambiar al ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Voy a repetirlo. Nuestro temor ante la inminente derrota y el sucumbir de nuestra vida puede cambiar el ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Vamos a la lectura de hoy y estamos en segundo libro de los Reyes, capítulo 6, del versículo 15 al 23. Y escucha qué interesante está esta lectura
Vamos a la lectura de hoy. Capítulo 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Jehová, abre los ojos de estos para que vean». Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: «¿Los mataré, padre mío?» Él le respondió: «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Perfecto, estamos reflexionando sobre el tema. Y es un tema interesante, maravilloso. Quiero que pongamos atención y vamos a analizarlo bajo 3 aspectos espirituales. Y vamos con la primera aserción, que es abriendo los ojos de la fe. ¿Cómo dije? Perfecto, abriendo los ojos de la fe. Tener fe, escucha esto, tener fe es mirar con los ojos de Dios la vida, su palabra, aún en circunstancias adversas. De lo contrario, lo que no va, lo que está contrariando nuestra perspectiva de vida o nuestro proyecto de vida. Si nosotros miramos tal como Dios lo está viendo, seguramente lo estás pasando por los ojos de la fe. Todas esas imágenes, esas figuras espirituales, morales, emocionales, psicoemocionales, están siendo pasadas por la óptica tal como Dios la pasa. ¡Wow! Y escuche, todos estos sucesos no tendrán un sentido favorable ni para llevarnos a lo bueno, supuestamente, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. A pesar de muchos años de practicar una vida de iglesia, de escuchar y leer la palabra y aún de enseñarla en la hora de aflicción, el Dios a quien adoramos se nos hace tan inaccesible y distante muchas veces porque nos estamos mirando con los ojos de la fe. Cuando la confusión y la duda nos llenan de oscuridad, el corazón nos logra cegar a las manifestaciones y a las promesas del Señor. Y entramos en una etapa crítica desesperadamente, sin fe y sin esperanza. La historia previa a estos versículos de los que hoy estamos hablando nos cuentan cómo los sirios se habían aliado con los israelitas, pero después que los sirios fueron descubiertos, se enemistaron con los israelitas. Y en su rabia, escuche esto, el rey de Siria envió un gran ejército para capturar a Eliseo, porque consideraba a Eliseo como un enemigo. En realidad, Eliseo era un mensajero. Si había que tomar un enemigo en lo que estaba sucediendo, era con Dios. Solamente los siervos son un instrumento del Señor. El mensaje es de Dios. Y al enterarse de esta noticia, el criado de Eliseo se llenó de pánico cuando vio toda la magnitud del ejército rodeando, y fue entonces cuando pronunció estas palabras clave que podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Y escuchen, en su nivel de superficial, escucha así, que analizamos así, muy someramente, es simplemente una pregunta desesperada del criado de Eliseo. Pero si examinamos más de cerca el versículo,
veremos que hay una lección importante sobre la fe en este caso. Y aquí Eliseo se muestra como un modelo de fe, mientras que su criado está representando la incredulidad. La incredulidad que muestra el criado, que está aquí diciendo el criado de Eliseo, es comprensible. Después de todo, él veía un gran ejército listo para atacar y la situación se tornaba desesperada y peligrosa. Así que al hacer esta pregunta, el criado demostró que había perdido de vista la fe. Él había olvidado que Eliseo servía a un Dios todopoderoso y que Dios podía hacer grandes cosas incluso en la situación más desesperada. Por otro lado, el enfoque de Eliseo es el de que alguien confía en Dios. Escuchen esto. Podemos pensar ahorita, bueno, si la situación está así y mucha gente no ve lo que Dios está haciendo a nuestro favor, pero siempre habrá alguien que sí lo está haciendo. Así que él está seguro de que la protección de Dios es más poderosa que cualquier ejército humano. Y esta actitud de fe lo lleva a pedirle a Dios que abriera los ojos de su criado para que pudiera ver la verdadera situación que estaba ocurriendo, que no era tal como lo estaba observando, sino que había algo más grande que ver. Y entonces Dios abre los ojos del criado, permitiéndole ver que el ejército de Dios también estaba ahí presente y era más poderoso que el ejército asirio. La experiencia de Eliseo y de su criado tiene muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida. A menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen difíciles e inmanejables. Puede ser una enfermedad, puede ser una relación rota o problemas financieros, no lo sé. A veces es fácil permitir que estas dificultades abrumen nuestra fe, abrumen nuestra vida, abrumen nuestra familia, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Miren, este tema nos desafía a que consideremos la fe como una forma clave o una actitud clave para ver las cosas a la perspectiva de Dios. En lugar de centrarnos en las dificultades como el criado de Eliseo, debemos centrarnos en Dios y en su poder. Cuando hacemos esto, escuche esto, cuando hacemos esto, podemos experimentar la tranquilidad, la paz que proviene de la confianza en Dios. Como cristianos sabemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de gran necesidad. Es entonces en esta circunstancia cuando Eliseo pronuncia estas palabras: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! Con estas palabras Eliseo infunde valor y esperanza en su siervo, demostrándole que Dios siempre va a estar allí a su lado. Este pasaje bíblico tiene un profundo significado espiritual para todos aquellos que creen en Dios. Y en primer lugar, nos habla de la importancia de confiar en Dios en todo momento, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Tremendo texto, ¿verdad? Segunda de Reyes 6:16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Miren, en segundo lugar, este versículo nos invita a reconocer que la presencia de Dios en nuestras vidas es más poderosa que cualquier enemigo que podamos enfrentar. Dios siempre está a nuestro lado, nos está iluminando con su amor, nos está protegiendo con su fuerza. Este texto, el que estamos leyendo ahorita, nos anima a enfrentar las dificultades, nos anima a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación, sabiendo que Dios está con nosotros y que nos ayudará a superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Para los creyentes fieles en Dios, este versículo es una fuente de gran inspiración, de consuelo, porque nos enseña que no importa cuán grandes sean los problemas que enfrentemos, Dios siempre va a estar allí para ayudarnos, para guiarnos por el camino correcto. Además, este tema nos invita a hacer una reflexión profunda sobre nuestra fe, sobre nuestra relación con Dios. Y la pregunta al aire o
o las preguntas al aire para ti, para mí serían: ¿confiamos en Él en todo momento, en todas circunstancias? Y la segunda pregunta es: ¿reconocemos su presencia y su amor en nuestras vidas? Y una última pregunta puede ser: ¿estamos dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida con valor y determinación, sabiendo que Dios está con nosotros? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eliseo oró para que los ojos de su fiel sirviente pudieran ver la protección del Señor. Por eso la respuesta a esa oración vino en forma de una epifanía visual, cuando vio la multitud de ángeles que estaban allí, como un gran ejército espiritual. La ayuda divina se manifestó a través de una visión del ejército celestial de Dios. Escucha. Es decir, Dios mueve lo sobrenatural a tu favor. Dios mueve lo sobrenatural a mi favor. ¿Qué estaba allí para proteger a Eliseo y a aquellos que estaban con él? Dios, precisamente. Dios, con toda su forma sobrenatural que le caracteriza. Esta experiencia fue una confirmación de la providencia, de la ayuda divina en momentos de angustia. A primera vista, este hecho histórico puede parecer irrelevante para nuestras vidas modernas, para cómo vivimos actualmente. Sin embargo, el mensaje subyacente sigue siendo valioso el día de hoy. ¿Por qué? Porque la oración de Eliseo es una llamada a la fe para pedir la protección divina, protección de Dios. Para pedir, incluso cuando lleguemos a enfrentar dificultades y peligros que creemos que no más podremos, que hasta ahí llegamos. Podemos aplicar esto en nuestras propias vidas, confiar en Dios en situaciones de peligro y al estar abierto a las señales de que Él está trabajando en nuestras vidas. De ese tamaño. Por eso la expresión del profeta Eliseo cuando dice: oh Señor, te ruego que abras nuestros ojos para que veamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Vamos a la segunda aserción, y es sacando el problema de tu entorno. ¿Cómo dije? Perfecto. Sacando el problema de tu entorno. Cuando Dios quita algo de nuestra vida, no lo hace con la intención de herirnos. Lo hace por nuestro bien. Sin embargo, es cierto, ese proceso no suele ser de felicidad. Normalmente en ese proceso nos llenamos de dolor, a veces de tristeza, de frustración, y podemos llegar a deprimirnos. No obstante, todo es porque Dios, escucha bien, todo es porque Dios sabe lo que es mejor para ti y sabe lo que te conviene. Por eso lo quita o lo retira. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón y de compasión. Dios no busca castigarte, pero sí necesita quitar de tu vida lo que te puede dañar, lo que te puede arrastrar o desviar del camino del Señor. Debes hacer un análisis de tu vida de manera frecuente y ver qué está impidiendo tu crecimiento. No obstante, es más efectivo ser selectivo y analizar minuciosamente quién entra en tu vida y con qué intención lo hace. De ese modo, ese proceso de renovación no será tan doloroso, porque entenderás que hay más daño que beneficio y que en realidad nadie come veneno. Así de fácil. Dios tiene claro que si sigues en contacto con esos pensamientos, con esas relaciones tóxicas, jamás podrás llegar al lugar que Él tiene reservado para ti, y mucho menos podrás gozar de las bendiciones que ha preparado para ti. Tú las estás frenando, yo las puedo frenar también, porque Dios tiene sus condiciones. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. El Padre Celestial es consciente de tu vida, es consciente de tus necesidades. No te estreses porque creas que fulano, sultano o mengano, una mujer, un hombre,
puede hacer la solución a tu problema. La solución a tu problema es Dios. Y Él va a mover a las personas que tú menos piensas a tu favor. En el versículo de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18, aquí podemos analizar una situación donde los sirios, los enemigos de Israel, estaban descendiendo hacia Eliseo, quien se encontraba en Dotán junto a su ayudante. La situación parecía desesperada y sin salida. Pero Eliseo decidió hacer algo inusual. Escucha, esto es muy interesante. Oró al Eterno y le pidió que golpeara a los asirios con ceguera, con ceguera en sus vistas. A primera vista el versículo puede parecer un hechizo mágico, pero en realidad no es así. Es una muestra de la fe que Eliseo tenía en Dios. Escuche esto. Él entendía que solamente el Eterno podía intervenir en esta situación desesperada y confió en Él de manera completa. Escuche esto muy interesante. La ceguera de los sirios fue un acto milagroso que demostró la grandeza de Dios y la fe de Eliseo. A pesar de que hoy en día no podemos solicitar la ceguera de nuestro enemigo, existen muchas enseñanzas importantes que podemos sacar de este versículo. En primer lugar, escucha esto, nos recuerda la importancia de tener fe en Dios en momentos difíciles. Esta historia nos hace recordar que la fe y la oración son fundamentales. Y más en esos momentos de dificultad, cuando debemos acudir a Dios y pedirle la ayuda. Y aunque la respuesta no sea siempre la que queremos, debemos tener la confianza de que Dios siempre obra a nuestro favor, obra para nuestro bien. Además, debemos de tener en cuenta que la petición de Eliseo fue para que Dios golpeara a sus enemigos con ceguera. Y aquí aprendemos la importancia de pedir ayuda, no solo para nosotros, sino también para nuestros enemigos. En vez de buscar venganza o el mal para otros, solamente debemos pedir por su bienestar y su salvación. Porque seguramente si de hecho derrótalos, que se mueran, no sé, Dios quizás hubiera actuado a su favor para ayudarlos. Pero en realidad no estaba pidiendo el daño para nadie de ellos, simplemente que venga una ceguera. En el versículo 19 de este capítulo encontramos en forma sorprendente de cómo Dios puede cambiar las circunstancias a favor y llevar a cabo su propósito. Miren, al obedecer a Dios, Eliseo frustra los planes del enemigo y él provoca una protección para su pueblo. Y en este versículo también puede ser interpretado como un ejemplo de cómo nuestras respuestas a las adversidades que vienen sobre nuestra vida deben ser guiadas por la voluntad divina, que no sea como yo quiero, como Fulano dice, como Fulano opina. No, que sea bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de nadie ni de mi propia voluntad. Vamos con la sección 3 y es nunca pagues mal por mal. Como dije, perfecto, nunca pagues mal por mal. En Romanos capítulo 12, versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren, este versículo viene después de exhortaciones como bendecida a los que os persiguen. Lee el versículo 14 de Romanos 12. Y del otro que dice, y no paguéis a nadie mal por mal, versículo 17. Y después agrega, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Wow! El tema es cómo amar con sinceridad. Las instrucciones requieren que dejemos de lado nuestras inclinaciones naturales y que vayamos por el camino de Dios. Él siempre va a desafiar nuestra naturaleza carnal y nos va a llamar a vivir a un nivel superior por el poder del Espíritu Santo. La actitud humana mundana es maldecir a los que nos maldicen y tratar de vencer el mal con más mal. Pero según Romanos 12, 21, no es así. Solo podemos vencer el mal con el bien. Ese es un principio del cielo. La bondad de Dios será siempre más fuerte que cualquier mal. Escuchen esto. El profeta Eliseo salió a enfrentar a los soldados arameos una vez que quedaron ciegos. Estamos hablando de los sirios. Y les dijo que se rindieran.
los llevó ante el rey de Israel, quien le preguntó, los guía, todos los días se los lleva ante el rey de Israel, los lleva a Samaria, y ahí se los pone como botín de guerra. Y entonces el rey de Israel le preguntó, ¿los mataré, padre mío? ¿Los mataré? ¿Les doy mate a todos? Pero Eliseo le respondió, no los mates. Y le hace una pregunta, ¿los matarías si capturaras prisioneros en la guerra? Había ciertas normas que cumplir respecto a la guerra. Por eso le dice, trátalos bien y dale de comer, dale de beber, y luego déjalos ir de regreso a su Señor, su pueblo. Este versículo nos plantea una pregunta interesante. ¿Por qué el rey de Israel estaba en guerra con los arameos y se había preocupado por cómo tratar a sus enemigos capturados? Es decir, si él estaba en guerra y sabía que estaban capturados, la respuesta es simple. Porque la ley de Dios exige que se trate a los prisioneros de manera humana y justa. Léalo, Deuteronomio 20, versículo 10, versículo 11, 12, 13 y 14. Se dice que si un ejército israelita conquistaba una ciudad, ellos debían ofrecer la paz a sus habitantes antes de atacar. Léalo, Deuteronomio 20:10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz. Y él estaba diciendo que si los mataba, se sacudió la vida de Eliseo. ¿Dónde está ese vivir espiritual? Ese espíritu de Dios en su vida, ¿dónde está? ¿Dónde están los principios de Dios? No sabía. Vivían simplemente de forma nominal como creyentes. No había principios. No había Dios en el corazón. Entonces aquí podemos analizar cuando se les presenta la opción de rendirse. Pues si ellos aceptan y quieren ser esclavos de Israel, podían quedarse y salvar su vida. Pero si rechazan la oferta, deben ser atacados y derrotados. Pero no estaba habiendo ninguna oferta de por medio hasta este momento. Entonces, una vez que hayan sido conquistados, los israelitas debían de tratar a los prisioneros con justicia y no abusar de ellos. Y la historia del rey de Israel demostró tener una comprensión de la ley de Dios al preguntar si debía matar o no a sus enemigos capturados. ¿Cumplimos la palabra o no la cumplimos? A veces tienes la palabra en la mano, una conciencia en tu razonamiento, tu raciocinio, y sabes que hay cosas que tienes que hacer y te autopreguntas, ¿lo hago o no lo hago? Pero estás consciente de lo que Dios está diciendo. ¡Wow! En la historia encontramos estos detalles que nos enseñan muchísimo, muchísimo. Pero es interesante notar que Eliseo va más allá de lo que la ley le exigía. Por eso él está instando al rey de Israel, y le está diciendo, trátalos bien, trátalos con bondad, trátalos con generosidad, dale agua, dale de comer y mándalos a su casa. Este enfoque de tratar a los enemigos con amor y humildad es un tema recurrente en la Biblia, pero a menudo se pasa por alto. En Mateo 5:44, ahí Jesús nos enseña, pero yo les digo, amén a sus enemigos, amén a los que los ultrajan, yo les digo amén a los que los odian, a los que hablan mal de ustedes, y oren por quienes los persiguen. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra del Evangelio!, ¿no? Es una palabra poderosa. Y una pregunta importante aquí para ti, para mí, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Bueno, es fácil amar a aquellos que nos aman y ser amable con aquellos que son amables con nosotros, pero es difícil mostrar amor y comprensión a aquellos que nos han herido, han perjudicado de alguna manera, que nos están masticando la existencia todos los días, si es posible, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, no solo para su beneficio,
sino también para nuestro propio beneficio espiritual. ¡Wow! Llévalo en tu mente, amar a vuestros enemigos. Actitud de Cristo. Al final de cuentas, esa fue su actitud de Cristo. Éramos enemigos de Dios. Él nos amó. Así que al perdonar nuestros pecados y tratarnos con amor, somos liberados del odio y somos liberados del rencor, porque eso puede consumir nuestras vidas. Bueno, exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. Así que perdonar a nuestros enemigos y tratarlos con amor, eso es un desafío, ¿verdad? Totalmente. Pero hay que hacerlo, porque si no, el odio y el rencor pueden consumir nuestras vidas y afectar nuestras relaciones con los demás, sobre todo con Dios. Es un recordatorio importante de tratar bien a todos los seres humanos, incluso a nuestros enemigos, con amor y justicia. Miren, Eliseo y el rey de Israel nos mostraron que incluso durante la guerra, la compasión, la misericordia deben estar presentes. El seguir el ejemplo de Jesús amando a nuestro enemigo, podemos liberarnos del odio y podemos encontrarnos dentro del territorio, del contexto de la paz que solamente Dios puede dar, definitivamente. Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente: si abrimos los ojos de la fe, sucederá el milagro que transforma, que aquel que parecía un enemigo puede transformarse en un sujeto de amor. En la vida cotidiana puede ocurrir el milagro maravilloso de liberarse de cadenas, de daños. A veces son autopermisibles y a veces son grandes o son pequeñas. Pero el creyente fiel debe esperar en Dios, quien tiene el control absoluto para poder vivir como un hijo de Dios que vence el mal con el bien. Quiero volverlo a repetir, por favor, pongan mucha atención. Si abrimos los ojos de la fe, sucederá el milagro que transforma, que aquel que parecía un enemigo se puede transformar en un sujeto de amor. En la vida cotidiana pueden ocurrir milagros maravillosos de liberarse de cadenas de daños que fueron autopermisibles. Algunos son pequeños, algunos son grandes, pero los existen. Así que el creyente fiel debe esperar en Dios, quien tiene el control absoluto para poder vivir como un hijo de Dios que vence el mal. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Te mando un afectuoso abrazo y te bendigo en el nombre de Cristo y te invito a escuchar la siguiente melodía que tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Bendiciones. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Desde pequeños nos hacemos preguntas como: ¿existe Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo ser feliz? Si desde niños les enseñamos que todas las respuestas las tienen en Jesús, ya saben a quién acudir. I Love Jesus, el devocional para los niños.